Bueno, muy bien. Y hoy estaremos hablando con Álvaro Alcuri de microrevoluciones. Así por lo menos ha rotulado esta columna. Los cambios en nuestra vida, eso que no vemos, pero que han modificado todo. Lo único permanente son los cambios, se dice, ¿no? ¿Cómo le va, buen don día. Álvaro? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo andan? Y hay gente, me incluyo, Sí. que los cambios, o sea... Le cuestan los cambios. Sí, Sí. me incluyo dentro de que como que no es una estructuración completa, pero que no se vaya desarticulando mucho todo, porque ahí ya se empieza a desacomodar la estantería. Bueno, y también dicen que nuestra sociedad envejecida, conservadora, es más resistente que otras, si se quiere, a los cambios. La columna de hoy me proponía echar el ojo sobre un montón de cambios que han ido... Ahí hay una viñeta humorística que recuerda a otras épocas de quien habla. En otras épocas se creía que los grandes cambios venían por cambiar el gobierno, modificar la política económica, cosas grandes que hacía el Estado o que hacían los políticos. Y yo charlando con una chiquilina que va a votar por primera vez en las próximas elecciones, ella me decía, yo no tengo mucha idea qué es derecha, qué es izquierda, qué son los partidos, qué propone cada uno, pero yo sé que a este partido que propuso el referéndum el pre-referéndum del domingo pasado, esto de habilitar un recurso en contra la llamada ley trans, esta chiquilina de 20 años me decía, yo a este partido no lo quiero votar. Eso es lo que sé. Pero ¿y por qué? Porque tengo un amigo gay y no me gusta. Me parece que estos... no tenía nada que ver, digo, con esta convocatoria del domingo, pero lo que ella había entendido... Claro, ya metía de adentro esa... lo que me afectaba a mí, en mi vida personal, en mis afectos, en mis vínculos, en estas microrevoluciones que a veces cuesta ver, que para ellos lo importante era que su amigo gay era discriminado, podía ser atacado, podía ser, de alguna manera, no coincidía esta propuesta de este partido político, ella lo asociaba, entonces dijo, bueno, estos no. Era lo que ella había sacado en conclusión. Esto es una muestra, un botón de muestra de las microrevoluciones que muchas veces en el consultorio aparecen como grandes cambios que los adultos no entendemos. Mirá los chiquilines, qué importancia le dan a la bolsita de la basura. Papá, mamá, ¿por qué no estás clasificando? Mirá que estamos comiendo plástico, mirá que los peces comen los plásticos, nosotros no comemos a los peces y estamos ingiriendo esto. La visibilidad en las redes, lo que mostramos y lo que nos mostramos. Un montón de pequeños cambios, pero grandes cambios, que han transformado, más allá de nuestra intención transformadora o de lo que nos creíamos por allí en los años 60 de por dónde iban a venir los cambios, que si cambiábamos el gobierno o las políticas económicas eso iba a ser transformador en nuestras vidas, parece que los chiquilines nos están diciendo los cambios ya llegaron y no vinieron por donde ustedes los grandes, los adultos, creían que iban a venir. Y esto provoca conflictos en el interior de la familia. Esas microrevoluciones están generando un cambio general, entonces la sumatoria de esas microrevoluciones... Claro. Yo hablaba con esta chiquilina y hablo a veces con los pacientes. Hay algunas grandes revoluciones que también por ahí nos cuesta verlas, ¿no? José Pedro Barrán, el gran historiador uruguayo, hablaba de que la gran revolución exitosa del siglo XX había sido el feminismo, la revolución feminista. Y que eso ya había ocurrido en el siglo XX. Esto lo decía Barrán en los 90. Otra gran revolución que también el gran José Pedro Barrán identificaba era la de las costumbres, en donde las sociedades occidentales se había decidido en el entorno de 1900 empezar a decirle a los muchachos no te apures a crecer. En el 1800 a los muchachos se los apuraba a crecer. Los varoncitos rápidamente tenían que ingresar al mercado laboral, las muchachas en el baile de 15 eran presentadas para, bajando una escalera vestidas de blanco como las futuras novias, eran las chicas casaderas, claro, a los 15. Entonces, ese ingreso a la adultez rápido de los muchachos cambió al opuesto.
los adultos empezaron a decirle no te apures a crecer, no te apures a tener hijos, mira que hay que estudiar. Esto influenció para que en el siglo XX, en un brutal cambio de las costumbres que a veces nos olvidamos de que existió, inventáramos, José Pedro Barrán lo decía así, inventáramos la adolescencia. A veces nos olvidamos que la adolescencia es un invento cultural. La pubertad es biológica, que es el despertar sexual. Pero estirar la pubertad entre 10 y 20 años, como lo estamos viendo hoy, porque los muchachos todavía no están grandes para ingresar al mercado de trabajo o para casarse o para tener hijos, es un brutal cambio revolucionario que a veces no tenemos en cuenta a la hora de charlar con los chiquilines. Que también hablando con un grupo de chiquilinas que estaban empezando facultad, hoy en día yo les contaba, creo que ya lo conté acá, que mis compañeras de Facultad de Derecho allá a principios de los 80 decían, Facultad de Derecho, yo si encuentro un novio, dejo la carrera y me caso. Era más importante casarse que terminar la carrera. Yo le contaba esto a un grupo de chiquilinas que empezaba en la facultad ahora, hace 2, 3 años. Y la respuesta a eso, qué tarada, que sí, qué idiota, están equivocadas, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Nosotros queremos terminar la carrera, queremos hacer un viaje, queremos hacer un posgrado, un máster, y después vamos a ver, porque además, si te conseguís un novio ahora, sería una limitante. O sea, de un extremo al otro del espectro, y eso pasó en 30 años, 40 años. Estas micro revoluciones, yo creo que algunas son grandes revoluciones, la revolución feminista es una gran revolución, la invención de la adolescencia creo que es una gran revolución, pero han afectado de una manera a veces no perceptible, porque no han habido grandes pintadas o mucha gente en las calles manifestando por estas razones, pero al final del día, hoy nos encontramos con estos muchachos que viven con nosotros y que han procesado todos estos cambios, y uno sorprendido, creyendo que los cambios por ahí vienen por otro lado, y los cambios ya están ocurriendo, aquí ahora, ya ocurrieron. Bueno, eso genera, como vos adelantabas, desconciertos, ¿no? Sí. ¿A qué nos adaptamos? ¿A qué nos cuesta adaptar? Nos vivimos, yo veo mucho papá, mucho abuelo quejoso, estos chiquilines no maduran nunca, se pasan todo el día con la computadora como si la computadora fuera solamente jugar, y buena parte de los cambios están siendo vehiculizadas por las redes sociales y por internet, y eso también se nos escapa, ¿no? La vida pública, la interacción, los amores, los romances, las noticias están allí en la computadora. Y los adultos decimos, ahí está jugando, ahí está perdiendo el tiempo. Ey, adulto, despertate, por ahí pasa la vida hoy en día. Y no lo estamos viendo tampoco. Ya la juventud no es la que era antes. Bueno, esa clase de agravios. Pero, ¿alguna vez no la hubo? Yo tengo 41 y iba al liceo y los profesores nos vapuleaban, que éramos unos inútiles, que antes estudiaban más, que se sabía más, que se le dedicaba más tiempo a las cosas importantes de la vida. Sí, esos adultos no referentes, carcamanes, que no nos entienden, yo diría que también, siguiendo al gran José Pedro Barrán, es un invento de la modernidad. Él estudiaba, dividía la sensibilidad bárbara y la sensibilidad civilizada antes, hasta fines del siglo XIX, en la sensibilidad bárbara. Lo que los muchachos trataban de hacer era seguir el paso, lo que hacían sus padres, y rápidamente. En la época en que hombres y mujeres entraban rápidamente en la vida adulta, apenas púberes, hacer lo que hacían los padres parecía que era lo más razonable y los referentes eran más cercanos. Ahora, si esperamos 20 años para adoptar una identidad adulta, y eso fue pasando lenta e imperceptiblemente en el siglo XX, no nos dimos cuenta, pero terminó de pasar ahora. Si esperamos 20 años, tenemos una diferencia de muchos más años con nuestros padres o con nuestros referentes adultos. Cuando decidimos dejar de jugar a los adolescentes y empezamos a ser padres, madres, fuerza trabajadora, en fin, adultos, los adultos que nos criaron nosotros nos quedan mucho más lejos que a los muchachos, digamos, de 1870, que rápidamente eran empujados a que entraran en la vida adulta y no había chances, no había nada que esperar, no había adolescencias estiradas, no había carreras interminables, no había esas estadías de 10, 15, 20 años en la casa de los padres siendo adultos y pudiendo ser fuerza de trabajo. Entonces, estas micro revoluciones, algunas no tan micro,
ya transformaron nuestras vidas. Yo a veces hago esta cosa histórica porque buena parte de los conflictos que hoy tenemos en las casas tienen que ver con las microrevoluciones a la cual muchos adultos, medio veteranos, carcamanes, conservadores, intentan resistirse. Y esto ya pasó en muchos aspectos, ya está pasando y no hay mucho para resistirse. Mejor nos adaptamos a los cambios. ¿Solamente nos queda eso? ¿No podemos pulverizar una microrevolución? No, digo... sobre todo porque te das contraflecha de todo lo que viene, ¿no? Bueno, no, ¿por qué de todo? Pues es una microrevolución. Si se han desmantelado revoluciones, una microrevolución se puede aplastar como una cucaracha. Claro, ese es un poco el reflejo. Pero cuando te invaden las cucarachas por todos lados... Estoy yendo a lo gráfico, ¿no? Claro. Estoy poniéndome en ese viejo carcamán que me vienen con el no al maltrato animal, que me vienen con el tema de los residuos, que me vienen con el... Claro. Señor, devuélvame el mundo que yo compré, ¿no? Que era el de hace... Yo a veces pongo viñetas de alguna serie Sí. ambientada en los años 60, 80, que nos muestran cómo se vivía antes. Claro. Había una que era Mad Men, una agencia de publicidad en Nueva York, en los años 60. Había una escena en un cumpleaños infantil que un niño que pasaba corriendo le tiraba el vaso de whisky a un adulto. El adulto era un desconocido para el niño. El adulto inmediatamente se da vuelta y le pega un cachetazo al niño. ¡Paf! El niño sale corriendo y le dice a la madre esto que pasó. Viene la madre y sorprendentemente lo mira al niño y le dice, pedile perdón al señor. Claro. Y ¡paf! Le pega otro cachetazo. Ahí está, es como una viñeta de todo lo que pasaba antes que ahora es terrible. Y la serie te lo muestra diciendo, mirá cómo éramos antes. Sí, sí, e incluso ahí las vecinas comentan de la vecina divorciada y que trabaja como madre abandónica del hogar. ¿Cómo iba a poder mujer hacerle que frente a la trabajaba vida? era una especie de loca, el niño que le tiraba el vaso de whisky al adulto era un maleducado y debería ser castigado con un cachetazo doble, cosas que hoy nos pondrían los pelos de punta. Todo eso ha cambiado gracias a las microrevoluciones, es mejor que nos ayornemos y tratemos de entender un poquito más el mundo en el que vivimos hoy y vamos a tener menos conflictos en casa, diría yo. Muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro Alcuri, psicólogo, hoy con nosotros, ayudándonos a tratar de sobrellevar estas microrevoluciones. Pausa y venimos enseguida.